Nunca pensé que el amor pudiera desvanecerse tan rápido. Todo comenzó con un mensaje, una foto. Lucas sonriendo del brazo de otra. Era una noche cualquiera, música suave, pero en mi pecho sentí como si se rompiera el mundo. Mi corazón latía descontrolado. ¿Por qué? Él estaba ahí, conmigo. El sudor me helaba las manos. Los murmullos a mi alrededor se desvanecían. Miradas de compasión, pero ¿quién se atreve a consolar a una traicionada? Me senté, temblando. El aire se volvió denso. Todo ese tiempo a su lado. ¿Fue una broma? Temí hacer la pregunta que me quemaba. ¿Quién era yo sin Lucas? Quería gritar, pero el dolor se convirtió en un silencio sordo. Mis amigos se agolpaban, pero sus palabras se convertían en ecos lejanos. Las dudas asfixiaban, los recuerdos, las risas, esa promesa de amor eterno. Todo se convirtió en cenizas. Miré la pantalla de mi celular, incapaz de desviar la vista. Esa imagen destrozó mi realidad. ¿En serio, Lucas? ¿Tan fácil? Indagaba en mi mente si había pistas que pasé por alto, pero la verdad era una tormenta. Cada segundo era un roce burlón, un rasguño que no cesaba. La noche se sentía eterna. Solo deseaba dar un paso hacia la verdad, un paso que, sentía, me llevaría aún más profundo en este horror. Pero, ¿qué haría si descubriese que había sido parte de un juego? El frío me recorrió al pensar en eso. Lucas, el hombre que creí conocer. La música se apagó, pero el eco de su risa quedó. Estaba a un paso de perderme, y él ni siquiera lo sabía. Todo estaba por descubrirse, y una vez que lo hiciera, no habría regreso. ¿Qué tan profundo caeré en este dolor? Estaba lista para enfrentar lo que encontrara. No había más tiempo para dudar. Antes de seguir, deja que te cuente algo. Mucha gente ha comentado que YouTube, de la nada, quita la suscripción del canal. Échale un vistazo rápido para ver si el botón rojo está activado. Así no te pierdes ningún video que todavía viene en camino. Y ya aprovecha para dejar tu like, porque me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantará saberlo. Sentí un estremecimiento cuando mi amiga Clara se acercó, la preocupación reflejada en sus ojos. Necesitas saberlo, dijo con voz temblorosa. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera preguntar, me mostró un mensaje en su teléfono. Una conversación entre Lucas y otra chica. Detalles íntimos. No eran solo palabras, eran promesas. El sudor frío resbalaba por mi espalda. ¿Por qué me ocultó esto? No puedes confiar en él, murmuró, su voz quebrándose. El aire se volvió denso. Cada latido era una punzada. La habitación giraba. Esa imagen de él riendo tan cercano. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Un mentiroso? La traición palpitaba en mi pecho. En ese instante, un recuerdo súbito me golpeó como un ladrillo. Ese fin de semana que desapareció. Tenía que trabajar, dijo. Pero, ¿y si no era verdad? ¿Qué más me había ocultado? La náusea subía por mi garganta al darme cuenta que tal vez había vivido en una ilusión. Clara me agarró del brazo, su mirada intensa. Tú mereces algo mejor, dijo, pero el eco de esas palabras
apenas resonó. Todo se tambaleaba. No sabía si debía quedarme en esta tormenta o salir. Pero si él había mentido, ¿qué más? La angustia me ahogaba y una sola pregunta se repetía en mi mente. ¿Puedo seguir confiando en alguien que ha traicionado lo más sagrado? La decisión estaba ante mí. Podía huir o enfrentar la verdad, y en ese momento entendí que nada volvería a ser igual. El futuro se cerraba, y lo que hallara al final de este camino no lo sabía. ¿Qué haré ahora? Susurré, perdida en el oscuro horizonte que se extendía por delante. El mundo se desvanecía, pero Clara, con su voz temblorosa, me ancló nuevamente. No solo eso, su mirada destilaba una preocupación que descifré al instante. Me mostró otro mensaje. En el chat vi su nombre, Sara. Ella no era una extraña. Era una amiga cercana. ¿Por qué no lo vi antes? Lucas y ella tuvieron algo más, decía. El estómago me dio un vuelco. El sudor frío me recorría. La sala giaba, mientras las risas de antaño se convertían en susurros crueles. No solo era un juego. Sollozó Clara. Mi corazón se encogió. Era real. Un latido ensordecedor resonó. Una verdad devastadora. ¿Qué pasó en ese fin de semana que desapareció? Él había mentido. Y yo había estado ciega. La náusea subía por mi garganta. «¡Esto no puede estar pasando!», grité. La rabia brotaba como un volcán a punto de erupcionar. Ahora todo era confusión. Yo, la tonta, la engañada. Mis manos temblaban. Ni siquiera podía sostener el teléfono. Los murmullos de mis amigos se convirtieron en un aullido lejano. Era una traición profunda. Debo hablar con él, dije, sintiendo una determinación extraña surgir entre mi caos. Pero, ¿qué le diría? No había palabras que pudieran deshacer el daño. La angustia me consumía. ¿Puedo realmente seguir confiando en alguien así? Pensé. La opresión en mi pecho me recordaba que el amor no siempre era suficiente. Clara me miró, esperanzada. «Tú eres más fuerte de lo que crees». Pero tras sus palabras, la duda se instaló. Si no podía confiar en él, ¿podía creer en mí misma? Esa pregunta resonó en mi mente como un eco. La puerta se cerraba a mis espaldas y el silencio se volvía abrumador. «¿Qué haré ahora?», susurré, temiendo no solo por lo que iba a descubrir, sino por lo que podría perder al hacerlo. ¿Qué verdad se escondía tras esa sonrisa que una vez me llenó de felicidad? El silencio se volvió una carga insostenible. Ni siquiera pude fijar la mirada en Clara. Todo giraba a mi alrededor. La música distante, las risas ajenas. Me tambaleé. Mi mente se detuvo en una imagen cruel. Lucas y Sara juntos. ¿Cómo había sido tan ciega? De repente, el teléfono de Clara vibró. Ella lo miró y su rostro se descompuso. «Hay algo más», murmuró, su voz un susurro tembloroso. Me acercó el celular y mi mundo se desmoronó. Un video de Lucas mostraba más que palabras. Era un juego oscuro, íntimo. Cada movimiento, cada risa, cada susurro. Traición. Mi corazón se hundió. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero me negué a llorar. «¡No, no, no!», grité, la rabia brotando como un volcán. «No puede ser real». Pero lo era.
Lucas había sido el segundo, mi sombra, y semanas atrás me juró amor eterno. Me sentía una tonta. Esa confianza naif era cenizas. La habitación se volvió un eco vacío. Los murmullos se convirtieron en ruido blanco. La opresión en mi pecho, un abrazo mortal. Clara, a mi lado, me miraba con pena, y entonces lo entendí. ¿Cómo podía confiar en alguien que había traicionado cada secreto compartido, cada promesa? Voy a hablar con él, dije, aunque una parte de mí temía su respuesta más que cualquier cosa. Pero ¿qué le diría? No había declaración, solo una acuciante pregunta en el aire. ¿Era realmente quien decía ser? El dolor punzante se mezclaba con una rabia helada, pero al mismo tiempo una chispa de valentía surgió dentro de mí. Elegí enfrentar la verdad. Aunque temía lo que encontraría, ese miedo era nada comparado con la traición. Entonces, antes de salir, sentí un leve estremecimiento. Debía comprobar algo más. Un impulso irracional me invadió. Clara, susurré, con un nudo en la garganta. ¿Qué más me has ocultado? Su mirada se apagó, y comprendí que ese podría ser el fin de todo. La verdad nunca se detiene a preguntar. Enfrentaba mi mayor miedo, perderlo a él y a mí misma en el proceso. No había marcha atrás. Las dudas giraban como sombras. ¿Sería capaz de seguir adelante después de todo? Sentí un nudo en la garganta. Clara retrocedió. Sus ojos se llenaron de pánico. «Espera, no puedo», balbuceó, pero ya no podía detenerme. Jué más, Clara. La presión aumentaba, mis latidos eran tambores en mi pecho. Ella temblaba mientras su dedo tembloroso señalaba el teléfono. «Tu hermana está involucrada». Mis piernas se desvanecieron. La incredulidad reemplazó al odio. ¿Qué? Sara, mi confidente, la que siempre estaba a mi lado, con él. Esa revelación me dejó sin aliento. No, murmuré, el sudor formando ríos fríos en mi frente. La traición me ahogaba, cada palabra un golpe. Lo sé, te lo prometo, insistió Clara, un hilo de sufrimiento en su voz. Era demasiado. Una oleada de rabia me recorrió y me convertí en un caos. Mis ilusiones se desmoronaron. El dolor se mezcló con la furia. ¿Cómo pudo? Sara había sido la primera en alentarme a confiar en Lucas. El silencio se hizo más denso. Miré a Clara, buscando respuestas en su expresión quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No creía que fuera cierto hasta ahora. Su voz se desvanecía. La cámara retrocedía y vi sus rostros en la oscuridad, sus risas entrelazándose como sombras. Mi mente giraba como un torbellino. El vacío me llenó. La verdad se convertía en un monstruo devorador. ¿Qué haré? Era un grito en medio del eco. La angustia me invadía. Todo se tambaleaba. Era posible que cada lazo que creí fuerte se hubiera tejido con mentiras. No sé si podré, susurré, sintiendo las lágrimas asomarse. Pero de pronto un dilema. Necesitaba una respuesta o un cierre. La distancia se ahondaba. Cada segundo pesaba como plomo. Tenía que decidir.
¿Buscarlo, confrontarlo, lanzarme al abismo de su traición? Su rostro apareció en mi mente, esa sonrisa, un brillo ahora turbio. ¿Soy yo la única ciega aquí?, murmuré, retumbando en el aire, un eco de desconfianza. No podía seguir así. «Debo hablar con él», grité, aunque sabía que eso podría acarrear el fin de todo. Mis manos temblaban, la angustia se cristalizaba, pero había algo más. Un último pensamiento me atravesó como un puñal. La verdad destrozaría a ambos, y yo no estaba lista. ¿Cómo pude ser tan ingenua? El vacío me devoraba, una descorazonadora revelación. Y en medio de esa vorágine me detuve. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a Lucas, sino a mi propia traición más grande, la fe ciega que tenía en mi hermana? El verdadero horror se acercaba, y una pregunta resonaba. ¿Qué haré cuando me dé cuenta de que no puedo confiar ni en mí misma? Sentí un frío helado cuando las palabras de Clara se asentaron en mi mente. Tu hermana está involucrada. La incredulidad me paralizó. No podía ser. No era posible. La rabia me inundó, acompañada de una náusea vibrante. El sudor goteaba por mi frente. «Dilo de nuevo», exigí, aunque sabía que no quería escuchar. «Lo sé, te lo prometo». Su voz tembló ahogada por la carga del secreto. Mis pies estaban unidos al suelo. El aire apretaba mi garganta. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», chillé. El eco de mis palabras resonó como un grito en la multitud. De repente, una imagen destelló en mi mente. Las noches de risas compartidas, los consejos de Sara. ¿Cuánto tiempo me había estado traicionando? Las murallas de mi confianza se derrumbaban. Cada ladrillo una promesa rota. «Sara, ¿por qué?», grité, sintiendo el ardor en mis ojos. En ese instante, el mundo se oscureció. Un sufrimiento abrumador me envolvió. La traición no solo era de Lucas, era de ella, de mi propia sangre. Los murmullos de la gente se transformaron en gritos distantes. Sentí que mi corazón era un tambor resquebrajado. Me tambaleé. Cada latido era una puñalada. «Debo irme, murmuré. La voz en mis labios se volvía un susurro quebrado. Pero antes de que pudiera dar un paso, el sonido de mi teléfono resonó. Una notificación iluminó la pantalla. Un video de Lucas. Mis manos temblorosas lo sostuvieron. El corazón me latía con fuerza. Un miedo inexplicable me paralizó. Abrí el video y la realidad se partió en dos. Allí estaba él, riéndose, abrazando a Sara, susurrándole al oído. El golpe en mi pecho fue brutal. El aire escapó de mis pulmones. Mi mente gritaba, pero no podía emitir un sonido. Mi hermana, tan cercana, tan traicionera, iba a desmoronarme. Tantas ilusiones, tantos momentos compartidos. ¿Cómo? La pantalla se volvía borrosa mientras las lágrimas brotaban. La rabia se encendió como una llamarada. «No», bramé. El eco rebotó a mi alrededor. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad me golpeó como un mazo. El decepcionante final de mi historia. Las preguntas abarrotaban mi mente. Shock, confusión total. El deseo de un cierre se apoderó de mí. Pero, ¿qué sería de mí al descubrir que no solo Lucas, sino también Sara, habían cosechado mi dolor? «Nada será igual», grité. Estaba en la cima de un abismo, y la caída se acercaba. ¿Cómo podría perdonar?
¿Querían que fuera la tonta de la historia, atrapada en un juego de traiciones? La respuesta se convertía en un eco vacío, una sombra aterradora. En un instante de dolor desgarrador, comprendí que no sabía quiénes eran realmente. Lucas, Sara, ¿qué sucedería después de esto? Las respuestas se desvanecían en la oscuridad. ¿Podría seguir adelante? Tras esa revelación, ¿qué haré? Susurré. Una pequeña chispa de esperanza en medio del caos. El deseo de recuperarme se atrevía a surgir. Pero, ¿cómo? La última pregunta zumbaba en mi mente sin respuesta, y el vacío se expandía. ¿Qué camino recorrido abriría la verdad que me esperaba? Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cohermana? Repetí, buscando aire, pero todo se sentía irreal. ¿Cómo podía ser? La traición se convirtió en un veneno. Mis piernas temblaban. Una marejada de emociones me arrastraba. Entonces, mientras Clara intentaba consolarme, supe que tenía que salir de ahí. Necesito verlo, dije, mi voz un susurro cargado de desespero. Pero antes de que pudiera moverme, una notificación más. Otro mensaje en el teléfono de Clara. Su rostro se descompuso. «Es de ella», murmuró, mientras su mano temblaba al mostrármelo. Abrí el mensaje, el corazón a 1000 por hora. Ahí estaba, una foto de Sara abrazando a Lucas, y en el fondo la fecha. Era el mismo día que me dijo que estaba ocupado. La rabia hirviendo descendió en mí. «Espera, eso no es todo», balbuceó Clara. Pero ya no podía escucharla. Un grito de angustia se agolpaba en mi garganta. Era como si cada poro de mi piel ardiera. «¿Por qué?», grité al vacío. Pero la respuesta se desvanecía en el aire. No solo era una traición, era una conspiración. El viento soplaba fuerte, como si el universo estuviera burlándose de mí. El nudo en mi pecho se transformó en un grito ensordecedor, y en medio de mi caos, una idea aterradora surgió. Había algo más que ignoraba. ¿Cómo podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma? La pregunta flotaba entre nosotras. «¿Qué más me has ocultado, Clara?». Su mirada, llena de temor, fue la respuesta que no sabía si quería escuchar. Todo comenzó a desvanecerse. Podía ser que la traición estuviera más cerca de lo que pensaba. Sintiendo que el aire se escapaba, me dirigí hacia la puerta. Sabía que tenía que enfrentar a Lucas, pero al mismo tiempo, una corazonada oscura me decía que también debía confrontar a Sara. Sin embargo, en el fondo, el verdadero terror me invadía. ¿Qué haría si descubría que había perdido no solo a un amor, sino a una hermana en el proceso? Sentí que el aire se me escapaba. «¿Tu hermana?», repetí, buscando claridad en la confusión. Pero Clara, pálida como un fantasma, temía ser la portadora de las malas noticias. «Es más complicado de lo que crees», dijo, su voz temblando. Cada palabra era como una soga que apretaba mi garganta. «¿Qué más, Clara?», presioné, el nudo en mi pecho apretándose. «Antes de que empezaras a salir con Lucas, él y Sara eran algo más que amigos». El mundo se desvaneció. «¿Qué?». El impacto fue brutal. Cada palabra una nueva puñalada. Era su confidente, y no solo eso. El suelo temblaba bajo mis pies. Ellos estaban comprometidos en secreto. «Se conocieron antes que tú». Nuevas imágenes,
asaltaron mi mente, sus susurros en la penumbra, sus risas. No puede ser, jadeé. Di que no es cierto. Lo siento, lo descubrí hace poco, murmuró Clara, tapenada. Debes irte. Él no merece tu amor. Los latidos de mi corazón resonaban. El aire se espesaba. La traición detrás de la traición me asfixiaba, y la verdad se transformó en un tsunami devastador. Yo creía que había conocido a Lucas, pero en realidad era un extraño, y Sara, mi hermana, se había convertido en la peor de las traidoras. ¿Qué haré?, susurré, el cielo cayendo sobre mí. Todo se desvanecía, y en ese silencio desgarrador, la única pregunta que me quedó fue: ¿pero qué demonios haré ahora? El frío se apoderó de mis huesos. ¿Tu hermana?, repetí, intentando asimilarlo. Un sudor frío me recorrió la espalda. La sala se volvió un eco distante. La traición no solo provenía de Lucas, sino de la sangre que había jurado protegerme. No, murmuré. El dolor se enredaba en mi pecho. Escucha, Ali. Clara titubeó, sus ojos llenos de lástima. Hay algo más que no sabes. Mi corazón se detuvo. Dímelo, exigí, pero pude sentir que la verdad se cernía sobre mí como una sombra. Lucas, él no es quien dice ser. No solo estaba con Sara. Hay otra chica, su ex. La habitación giró, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Él nunca rompió con ella, Ali. Estaba jugando contigo. El aire se tornó espeso. La rabia burbujeó en mi interior. Una tormenta lista para estallar. Basta, ¿cómo lo sabes? La opresión en mi pecho se hizo insoportable. Una parte de mí quería gritarle, otra solo deseaba desvanecerme. No puedo decírtelo. Te prometo que es cierto, imploró. Ya no podía distinguir el pasado del presente. Si vuelves a hablar con él, puede que te haga aún más daño. Su voz se apagó mientras ese pensamiento me asaltaba. Un nudo se formó en mi garganta. No puedo seguir así, sollocé, apretando los puños. ¿Por qué toda mi vida había sido un juego para él? ¿Qué más había detrás de su risa? En ese instante, el sonido de un mensaje llegó a mi teléfono. Era Lucas. Mi pulso se aceleró al leer. ¿Nos vemos? Necesito explicarte. La rabia y el miedo se mezclaron. Pero había más que solo él. La traición estaba tejida más profundamente. ¿Qué haré?, musité, sintiendo cada centímetro de mi piel encendida. Mis decisiones se encadenaban como un doloroso eco. ¿Enfrentarlo? ¿Venganza? ¿O perderlo todo de una vez, incluida a Sara? El silencio cayó pesado entre nosotras. La verdad me envolvía y me ahogaba al mismo tiempo. ¿Qué haría cuando ya no quedara nada por perder? Sentí que el mundo se desplomaba. Con cada paso hacia Lucas, la incertidumbre me abrumaba. Llevaba los recuerdos desgastados de risas y promesas entre mis manos temblorosas. Cuando lo vi, la confusión en sus ojos no pudo ocultar la verdad. Lo siento, murmuró, pero las palabras sonaban huecas. Nunca debí traicionarte, añadí, antes de girar sobre mis talones. Frente a Sara, el desafío era diferente. Tu traición me dolió más que cualquier otra cosa, le dije, la decepción siendo un eco en el aire. La mirada de arrepentimiento en su rostro,
No era suficiente. Me despedí de las cadenas que nos unían. No éramos solo familia. Ahora éramos lecciones. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, decidí que mi corazón sanaría. Elegí el amor propio, el camino que me llevaba hacia adelante, dejando atrás las sombras del pasado. Comenzaba a renacer. ¡Uy! Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes más para compartir. Confirma tu suscripción al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón de like ahora para ayudar al algoritmo. Escribe en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Si esta historia te tocó, la próxima que está ahí te va a dejar aún más interesado. Aprovecha para verla.